Ayudantía número 11. La 11. Entonces, tenemos acá. Lo que vamos a ver, chicos, hoy es vectores, ¿ya? Esto va a ser lo que se va a evaluar en el control de este fin de semana. Y nosotros, lo que yo les voy a hacer es un pequeño resumen de cómo sumar vectores, porque al final esto es lo más básico, y después lo otro es aplicar teoremas y cosas y solucionar. Entonces, aquí me piden suma y resta gráfica de vectores, y después resta algebraica de vectores. Este es un ejercicio, no se preocupen. Y recuerden que para la ayudantía de mañana, que vamos a ver vectores, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se va a descargar. La ayudantía de mañana, las 12. Ahí está. Vamos a ver cómo aplicaciones de vectores. Este no es el mismo ejercicio. Quiero ver. P más I, 2 3 menos uno menos. P más I, 2 3 uno menos. Está repetido. ¿Ya? Y los otros son como más con fuerza. ¿Ya? Entonces, lo que hoy día necesitamos dejar claro es todo lo que ustedes tengan dudas de vectores, me detienen y me lo hacen saber. Porque esto es la base para todo lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo importante de vectores es que los vectores son flechitas, ¿ya? Como concepto básico, los vectores son flechitas que se van a mover en el espacio. Entonces, lo primero que hace uno antes de hacer cualquier ejercicio con todas estas cosas es crear un sistema de referencia. Entonces aquí yo voy a tener mi típico sistema de referencia, digamos con el eje X para acá y con el eje Y para acá, ¿ya? Entonces, vamos a crear una nueva capa, por favor. Perfecto. Entonces, ahora en este sistema de referencia, uno encima va a dibujar los vectores. Entonces, el vector, digamos que va a empezar de aquí desde el origen, ¿bien? Y va a estar acá. Y lo importante, lo que yo quiero que ustedes recuerden de los vectores, es que los vectores son unas entidades que se mueven aparte, ¿bien? Un vector puede estar en cualquier parte del espacio, para arriba, para abajo, pero la gracia es que si se dan cuenta que yo lo estoy moviendo, es que su largo no se modifica. Es decir, si yo lo subo, lo bajo, lo muevo para la izquierda o para la derecha, el largo del vector es una constante. Y otra constante, además, para que igual lo puedan ver, va a ser el ángulo que tienen respecto al eje X. Digamos que si esto es alfa, entonces no importa, yo voy a mover este vector para todas partes y el ángulo va a seguir siendo el mismo respecto al eje X, ¿ya? Entonces eso es lo que yo quiero que recuerden de los vectores, porque cualquier ejercicio que hagan acá, ustedes, pero es que me serviría más si este vector está aquí, para sumarlo, para después me salga más fácil. Cualquier cosa así, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener un vector. Este vector lo dibujé al azar, podemos dibujar otro vectorcito, un vector verde, por ejemplo, que vaya a ser para acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos vectores. Y la gracia de acá es que uno quiere representar un vector. Entonces, antes de siquiera agregar otro vectorcito, ¿cómo uno representa un vector? Hay dos formas. Las formas más usuales, entonces, para un vector, las representaciones de un vector van a ser así. Bueno, hay tres. La primera es una flechita en un espacio, que tiene que estar con los ejes coordenados, siempre. Segundo, primero, mejor dicho, aquí vamos a tener siempre las unidades. Es decir, aquí nosotros sabemos contar los cuadritos, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí van a ser 6 unidades hacia el eje X positivo, y aquí para arriba van a ser uno, 2, 3, 4. Entonces aquí van a ser 4 unidades hacia el eje Y negativo. Pero ¿cómo uno representa esto de manera como algebraica? ¿Bien? Se puede decir que esto va a ser como las coordenadas X, Y, ¿ya? Y esto va a ser igual a, bueno, la coordenada X. ¿Cuánto vale? La coordenada X vale 6, entonces uno reemplaza 6. La coordenada Y, ¿cuánto vale? 4, entonces uno reemplaza 4. Entonces aquí teníamos que nuestro vector, llamamos nuestro vector A, por llamarlo así, y el vector A, entonces tiene una flechita arriba, está como flechita medias, que falta como la patita para abajo, la flecha, sería 6,4, ¿ya? Y otra forma de representar al vector A es con los itongo, jotongo y catongo, ¿ya? Entonces, con el X uno va a tener asociado el itongo, con el Y uno va a tener asociado el jotongo. Tongo me refiero como este sombrerito que está así como bien, bien curioso arriba, ¿ya? ¿Por qué X,4? A ver, me equivoqué.
Ah, no, es mi Y, que es bien particular. Ahí sí. Gracias por el detalle, no hay problema. Eh, entonces, aquí tenemos X como Y, y la siguiente forma es el X está asociado con el itongo, el Y está asociado con el J tongo, y si uno le agregara así una nueva coordenada así perpendicular a estas dos, que generalmente es la K, discúlpeme, la Z, esta Z estaría asociada con el IJ, con el K tongo, con una K. Entonces, eso, más o menos, ¿ya conocen un poquito de esta materia? Me imagino que sí, espero. Es como en una escala de 0 a 10. ¿Cuánto recuerdan de vectores? Sí, de una 0 a 10. Más o menos para que me digan, para igual tener una idea si estoy repasando demasiado. Entonces, 5, 5, 10, 10, 7, 5, 5, 5, 8, 5, 6. Ya, más o menos bien. 3, ya. 3, 3, 4, ya. Más o menos una distribución normal. Sigamos viendo entonces. Para recordar todo esto y para seguir viendo. La siguiente forma de expresar el vector A va a ser con las unidades. Entonces, aquí igual serían 6 unidades. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Esto se escribiría así. Serían 6 unidades en itongo. Bien, este es un vector unitario que se llama. El itongo al final sería un vectorcito que está aquí en el origen hacia el eje X y que mide 1. Esto sería el itongo. Bien. Por lo tanto, el J tongo sería un vectorcito de largo 1 que va a estar aquí en el origen, que mediría 1. Y el K tongo también sería un vectorcito de largo 1, que estaría acá en el origen, igual mide 1. Entonces, al final lo que dice, son 6 unidades hacia la derecha. Bien, más, ¿cuántas unidades hacia arriba? En este caso, hacia arriba serían 4 unidades. Es decir, aquí tengo un J tongo, después voy a tener otro J tongo, 3, 4. Exactamente lo mismo. 4 unidades en J tongo, son más 4 en J tongo. Y esta es otra forma de escribir los vectores, así. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Espero que sí. Ya, entonces, eh, esa es la representación algebraica de vectores. Entonces aquí uno puede sumar, restar y hacer un montón de operaciones con álgebra. Y está la representación gráfica de los vectores. Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que hacer nosotros, cada vez que tengamos cualquier ejercicio, es tener nuestro eje de coordenadas. Lo tenemos. Y sigamos con el mismo vectorcito de arriba. Entonces, es un vector con 6 y 4. Entonces, tenemos nuestro vector con 6 y 4. 1, 2, 3, 4. Esto sería 6 ahí. Bien, esto va a ser nuestro vector. Ok. Otra forma y antes de pasar al otro, esta representación gráfica, claro. ¿Cuál se lo voy a nombrar? Otra forma de representar un vector, que en realidad debería estar acá, mejor dicho. Igual es una, no sé si más algebraica, pero es otra representación. Con la medida y con la medida y con el ángulo. Entonces, bueno, aquí no sé cuánto es el ángulo, no lo voy a escribir precisamente, pero si tendría que haber hecho un triángulo 3 4 5. Si la medida de este vector es A, eso sería 6 4 raíz de 36 más, un segundito, 6 36 más 16 serían 40, 52, raíz 52. Otra forma de representarlo sería como raíz de 52, no se preocupen porque en este número, y el ángulo alfa. ¿Bien? ¿Y cómo uno saca esto? Porque estaba viendo que aquí no sé si van en esta ayudantía, porque al final es que a esta ayudantía, la ayudantía de mañana, interesa de que queden bien preparados, porque si no van a tener dudas, como por ejemplo en el ejercicio que me preguntaron al inicio de la ayudantía. Ah, nada, ya, entonces sí se los voy a hacer, no, porque faltó materia aquí, es mucha materia para vectores, lamentablemente. ¿No? Entonces, otra representación que ustedes tienen para los vectores es con el largo del vector, es decir, el largo se coloca, la magnitud del vector se coloca solamente con el nombre del vector sin la flechita de arriba.
y con el ángulo del vector. ¿Bien? Entonces, en este caso, el largo del vector va a ser A. ¿Bien? A veces también otra forma que lo colocan en vez de A es como el módulo del vector A. ¿Bien? Así también lo colocan. Son equivalentes. ¿Ya? Y otra cosa que ustedes igual pueden recordar es de que el vector A se puede escribir así. El vector A es el largo multiplicado por la dirección del vector A. ¿Bien? Todas estas son formas equivalentes de representar un vector. ¿Ok? Esto es por el vector unitario. Y ahí hay todo otro show con el vector unitario y todo, entonces, curioso, curioso. Ok, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, como la ayudantía 12, que todavía no la vemos, pero la vamos a ver, les piden hacer como ejercicios con este alfa y con este ángulo? Bueno, ustedes lo que tienen que hacer al final es un Pitágoras. Ustedes van a tomar este vector de aquí, y aquí nosotros dijimos que esto era 6, dijimos que esto era 4, entonces uno aquí hace como Pitágoras. Entonces vamos a tener una flechita que viene para acá, va a ser una flechita que tiene por acá. Entonces, esta flechita que uno tiene hacia la derecha sería mi componente X, AX, y esta es mi componente AY. Ya, entonces tenemos eso, entonces nosotros podemos representar un vector, es decir, mi vectora va a ser la suma de estos vectores. Es como yo empiezo aquí en el origen, después avanzo hacia la derecha, después subo. El camino que yo voy a recorrer desde el inicio hasta el final va a ser igual que si yo tomara la diagonal. Eso es todo. Entonces, al final es lo mismo. Entonces sería la suma del vector AX más el vector AI. Y esto es lo que nosotros vimos arriba. Entonces, eso sería, recordemos, un vector se puede representar como su componente, es decir, su módulo, su tamaño, por la dirección. Pero la dirección del vector AX es en X tongo. Así que uno lo colocaría y tongo. Entonces, y tongo están en rojito los tongos. Y tongo. Más el, el módulo del vector Y en J tongo. ¿Bien? Esto lo habíamos visto arriba. Entonces, aquí cómo era. Entonces, AX, ¿cuánto es? 6. Serían 6 en Y tongo más 4 en J tongo. Bien, eso es lo que vimos arriba. Pero si nos piden sacar de la siguiente representación, es decir, así con el ángulo y con el lado. Entonces, si yo quiero saber, ¿cómo se representa esto con A y con el ángulo alfa? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el largo A de esto, al final, uno utiliza Pitágoras, porque este es un triángulo rectángulo. Entonces, puedo saber el módulo de A de la siguiente forma. El módulo del vector A, que es igual a A, bien, y aquí estamos con la magnitud, va a ser igual a dado por Pitágoras. Entonces, uno recuerda, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ahí me quedaría algo así como a al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Uno le saca la raíz al tiro, y me quedaría algo así, de este estilo. Para allá. Y con ax al cuadrado y con y al cuadrado. Me quedaría algo de este estilo. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al cuadrado. Lo que hice ahí fue, y por si fue muy rápido, era el módulo al cuadrado es igual a ax al cuadrado más y al cuadrado. Después solamente saqué la raíz. ¿Bien? El triangulito que está acá. Entonces, esto muy chico. Ahí sí. Entonces, ahí nosotros, utilizando esta fórmula, uno obtiene la magnitud de un vectorcito. Ya. ¿Y qué más? ¿Cómo hacemos para sacar el ángulo? Entonces, para sacar el ángulo, alfa, uno tiene que, el alfa es el ángulo que está desde el eje X. Entonces, el ángulo alfa va a ser, en rojo, lo que está para acá. Este va a ser mi ángulo alfa. Aquí capaz estoy trabajando, la primera. Bueno, no importa.
Entonces, vamos a tener ese ángulo alfa. ¿Cómo lo podemos sacar? Bien, ¿cómo lo sacamos? Entonces, nosotros aquí utilizamos conocimiento de trigonometría. Es la única forma con la que se podía sacar. ¿Ya? Em, Tangente a la menos 1, exacto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La forma más sencilla, y yo le digo mejor, aprendan nomás qué es la tangente, es que uno aquí va a saber de que va a tener siempre el valor de AX y el valor de AI. Por ejemplo, aquí uno está 6 y 4, y eso es lo que yo quiero ocupar. Entonces, uno aquí en el triangulito, que está aquí arriba, vamos a copiarlo de nuevo total. Es importante de que les quede claro, y eso, ese es mi objetivo al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 4 por arriba, y aquí tendríamos el vector central. Este es el mismo triángulo que está arriba. Bien, aquí tendríamos en verde mi AX, aquí tendríamos mi AI para acá, mi AI para acá, y este sería mi vector A. Entonces, si lo que nosotros buscamos, cuál es el largo del el tamaño de este vector, lo que uno puede ver, lo que me conviene aquí es la tangente. ¿Por qué me conviene la tangente? Porque yo conozco esto, entonces, ¿qué me asocia este ángulo y el lado opuesto y el lado adyacente? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Se pueden hacerlo con seno y coseno? Sí, pero para el seno o coseno necesitarían conocer cuál es el largo de este. Entonces, si es que lo sacaron acá, bueno, podrían utilizarlo, porque ya lo obtuvieron. Pero la gracia de lo que estoy haciendo aquí, bien, y que quizás eso no lo dejé claro al inicio, vamos a borrar esto por acá. Lo que yo quiero hacer es pasar de mis coordenadas a x, a y, vamos a transformarlos en mis coordenadas, el valor absoluto, el ángulo alfa que estén ahí. Eso es lo que estoy haciendo, un tipo de transformaciones. Entonces quiero pasar de coordenadas algebraicas a otro tipo de coordenadas. Entonces, para pasar de esto, lo que dice, yo conozco esto, necesito de alguna forma me esto. Y después, si yo conozco esto, necesito que de alguna forma me esto. Más que nada por eso. Eso es las transformaciones que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, aquí yo dejé expresada la nueva coordenada en función de las antiguas. Entonces aquí igual pueden hacerlo con seno y coseno, no hay ningún problema. Acá, lo que me conviene es la tangente del ángulo alfa, está en rojo el alfa, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, nosotros sabemos que la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Sí, eso está bien. Entonces, aquí sería el cateto opuesto, es el valor del vector S dividido en el vector I, en el valor del módulo del vector. Si se dan cuenta, aquí no tengo flechas porque yo no puedo estar dividiendo vectores. Eso es una operación que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene pies ni cabeza. Entonces, aquí yo quiero despejar el alfa. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, para despejarlo, lo que uno hace es aplicar la tangente a la menos 1. Entonces, la tangente a la menos 1 con la tangente se me van a cancelar. Al lado izquierdo, me va a quedar solamente el alfa. Entonces, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de AX partido por AI. Wow, aquí me faltó, está mal escrito esto aquí. Esto sería, por favor, AI partido por AX. AI partido por X, el opuesto partido por el adyacente. Y ahí tendríamos una fórmula. ¿Ya? Entonces, con eso uno podría sacar el valor del ángulo. Entonces, ahí nosotros tendríamos una fórmula. Nuestra fórmula sería esta fórmula un poquito complicada, pero yo creo que hasta esto nomás llega la complicación para esta parte de vectores. ¿Ya? Es como para que ustedes lo sepan. Ya. Entonces, con esta información, ya nosotros deberíamos empezar a sumar y restar vectores un poco. Y la forma en que se suman y se restan vectores es sencilla. Entonces, si por ejemplo yo tengo un vector A, y aquí lo voy a hacer solamente con numeritos, que es el vector 6,4. Yo tengo mi vector B, que sería, no sé, menos 2, menos 2, por decir algo. Entonces, si yo quiero sacar cuánto es A más B en vectores, esto sería, bueno, hay que sumar las componentes X primero. Entonces, las componentes X, aquí está la componente X y están las componentes Y. Entonces, recuerden, aquí va a estar
como el x1 más el x2, coma, el y1 más el y2. ¿Bien? Eso no. Esto es súper sencillo, entonces uno ve, esto sería 6 menos 2, 6 menos 2, 4. Listo. Coma, lo siguiente, sería 4 menos 2, 4 menos 2, 2. Y tendríamos entonces nuestra suma del vectorcito A más B. Bien, ahora esto igual, ustedes lo pueden ver de la otra forma. Entonces, si uno aquí tiene el vector A y el vector B, que vamos a hacer los mismos nomás, pero uno los ve 6 en, vamos a colocarlo, y tongo más j tongo, eh, tenemos 6 en itongo, ese es lo mismo, más 4 en jtongo, y el otro sería menos 2 en itongo, menos 2 en jtongo. Esto es exactamente lo mismo. ¿Bien? No hay ningún tipo de diferencia, solamente que se representa distinto. Entonces, si ustedes quieren sumarlo, se hace tal cual. Entonces, el vector alfa más beta es la suma de las componentes. Es decir, vamos a tener, puedo escribirlo en fórmula, pero en este caso solamente vamos a hacerlo porque aquí va a ser en itongo más algo en jtongo. Entonces, ¿cuáles son las componentes de itongo? Esto. Venía de nuevo, 6 menos 2, 4. Pues en jtongo sería 4 menos 2, serían 2. Es exactamente lo mismo, pero queda representado así. ¿Ya? Para que no se hagan atados, usar estos dos es intercambiable. A veces a uno le sale más fácil hacerlo así, pero que no se pierdan, recuerden que es exactamente lo mismo acá. Ya, bien. Y para terminar esta parte de explicación que ha extendido bastante, lo que yo les quiero recordar, chicos, es que recuerden, los vectores son flechitas. No se les olvide eso nunca jamás. Entonces, aquí en X, aquí tenemos en Y. Vamos a agregar una nueva capa nomás para trabajar arriba. Entonces, si aquí yo tuviera mi vector, digamos, ¿cuánto era el vector? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 4. El vector 6, 4. Bien, mi origen. Y yo tenía el otro vector que le sumé arriba, que era el beta. Eh, vamos a anotarlo. Entonces, alfa, disculpen, alfa, A, el vector A es igual a 6,4. Y el vector B es igual a menos 2, menos 2. Entonces, coloquemos el vector B en verdecito. El vector D es 2, menos 2. Es decir, desde el origen, esto se dirige 2 unidades hacia la izquierda. Vamos a seguir para acá. Seguir para acá. Y se significaría, llevando 2 unidades, aquí está el menos 2, y 2 unidades hacia abajo. ¿Ya? Sí, entonces para abajo serían 2 unidades hacia abajo. 1, 2. Entonces ahí sería menos 2. El punto sería aquí, entonces nuestro vectorcito sería así de esta forma. Más o menos así. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos nuestro vector. Pero recuerden, los vectorcitos se pueden mover para donde uno quiera. Voy a dejarlo así. Ahí está nuestro vector. Esto vamos a eliminar. Menos 2 como menos 2. Cambiar los cuadritos. Pero yo puedo mover esto. Bueno, es un vectorcito. Este vector se mueve en todas partes. Y la forma de sumar vectores, bien, uno lo que hace. Paso número 1. Ubicar un vector en el origen. Entonces, paso número 1, vector en el origen. O en realidad en cualquier parte, pero en el origen siempre es útil. Paso número 2. Entonces, ahí coloqué el vector A en el origen, ningún problema. Paso número 2. En la punta de flecha, en la punta de la flecha del vector, ahí se coloca el siguiente vector. Entonces, lo que hice acá fue tomar este vector 2 y, recuerden, es esto así. ¿Cómo está? Es el vector. Menos 2 con menos 2. Y lo coloco al final donde la terminación, disculpen, donde comienza este vector, es decir, aquí en la cola de este vector, se va a colocar en la punta del que sí. Entonces, uno lo coloca aquí al final, es sí. Entonces, sería como el segundo paso. Colocar los vectores, unir los vectores. Y el paso número 3
sería dibujar el vector final. Entonces, el vector final sería desde el origen, o desde comienza el primer vector, hasta donde finaliza el segundo vector. Ahí vamos a tener nuestro vector final. Entonces, ahí vamos a tener el vector final, que va a ser este nuevo vector. Este vector va a ser A más B. Y si nosotros ya sacamos cuánto era A más B de arriba. A más B era 4,2. 4 y tongo más 2 es 4 tongo. ¿Y este vector cumple con eso? Si visualmente, veamos, contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, está bien. Cumple con la coordenada X. Aquí está el 4. Y cumple para arriba sería 1, 2. Ahí estaría el otro. Así que sí. Cumpliría este vector de aquí, sería la suma A más B, que sería igual al vector 4,2, que fue lo que sacamos algebraicamente arriba. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda con eso? Esa es la forma de sumar y restar vectores y se pueden intercambiar, se pueden jugar de la manera que ustedes quieran los vectores. Pero recuerden, la gracia de cualquier vectorcito es que se mantiene su largo y orientación. Uno puede sumar uno primero, puede sumar el otro después, no importa. Se mantiene el largo y la orientación. Ya. Entonces, eh, aquí una pregunta rápida. ¿Es posible que al sumar vectores se obtenga un vector nulo o de magnitud cero? Esta es una pregunta como bien casi filosófica. Pero sí, si uno suma un vector, digamos, no sé, por A, que tiene cualquier coordenada, y uno le suma el vector que va en la dirección contraria, pero que es igualito, entonces este sería como un 4, 4, así que si un 4, 4 sería acá. Sumamos como el antivector, o el vector negativo, o sea, sería el vector menos A. Entonces, si uno suma estos vectores, A más menos A, no debería dar 0. Entonces, en este caso, el vector A tendría, si uno le coloca aquí el eje de coordenadas, así en el origen, tendría como coordenadas 1, 2, 3, 4, que sería 4, 4, 4, 4 más o menos, más este vector acá. Entonces aquí se le coloca el vectorcito en el origen, aquí está el origen, siempre el origen va a ir donde esté el vector, así que aquí las coordenadas serían negativas. Uno vería, este vector menos A, ¿cómo está? Entonces las coordenadas de este vector serían 1, 2, 3, menos 4, y para abajo 1, 2, 3, menos 4. Es el vector completamente opuesto. ¿Ok? Entonces, este sería menos 4, menos 4. Este es un ejemplo sencillo de que un vector más su vector que va opuesto, menos 4, por favor, sí, me va a dar 0. Pero aquí no se dice que me va como 0 así, me queda como 0,0. Y este es un vector nulo o de magnitud 0. Es un vector que comienza en el origen y termina en el origen. ¿Ven? Entonces es 0. Cuando la suma de estas cosas le da 0, le da un vector nulo. El ejemplo más sencillo es este de acá. ¿Bien? Eso. Ah, y por cierto, para restar vectores solamente se le agrega un signo menos, como adelante, y ese signo menos multiplica todo de adentro. Vamos a ir viéndolo así, ¿bien? Para que no se preocupen. 0, como hacerlo representa con J, A. Sí, también se puede representar con J, A, pero ahí van a descubrir por qué no se hace así. Entonces uno puede colocar 4 y tongo más 4 J tongo, más menos 4 y tongo menos 4 J tongo. Bien, esto es exactamente lo mismo de arriba. Y esto va a ser igual a cuánto. Entonces aquí uno sumaría. Las coordenadas y es esta y esta. 4 menos 4 serían 0 y tongo, más 0 j tongo, ¿cierto? Pero aquí es donde sale la magia de esta expresión con y tongo, j tongo. Esto sería 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser siempre 0. 0 multiplicado por cosa va a ser siempre 0. Entonces 0 más 0 simplemente es 0. Entonces ahí queda otra forma de expresar como vectorialmente eso sería así. Otra manera también que la colocan a veces es el vector C. ¿Ven? Todas las maneras son equivalentes y ninguna es incorrecta. Ok, entonces, ahora sí. Número 2. Entonces, la pregunta número 2, aquí tenemos una figura. ¿Bien?
un poquito complicada y largo esto, pero no nos vamos a preocupar tanto. En la figura junta A, B, C, D, F es un hexágono regular. Ya. Usando alguna de las operaciones suma y recta de vectores, o producto de un vector común escalar, se me olvidó, pero lo vamos a ver al tiro, escribe las expresiones para los siguientes vectores de desplazamiento. Entonces aquí me piden ciertos vectores en función de los vectores A y B. Ya. Para este ejercicio, lo mejor es copiarlo. Se pone al tiro complicada la cosa. Entonces, vamos acá. Bien, aquí tenemos nosotros nuestros vectores A y B. Bien, una capa nueva, por favor. Perfecto. Entonces, mi vector A va a ser algo así. Un vector que empieza aquí y va hacia la derecha. Entonces aquí yo lo voy a guardar mi vectorcito A, me lo voy a llevar para el lado y voy a decirle, este es mi vector A. ¿Ok? Y mi vector B, vamos a colocarle otro color para cambiarlo, es un vector que empieza aquí en A y termina en F. ¿Ok? Y me lo voy a guardar. Entonces, este es mi vector B, que va a estar aquí. Entonces, me piden, por ejemplo, para el primer ejercicio, expresar y el valor de CD, el vector CD, de forma que uno tenga el A y B al final. Entonces, no sé, pues va a ser A más algo más B más algo. Vamos a colocar CD aquí. CD. Expresarlo de suma, resta, cualquier cosa que nos dé con A y B. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nosotros buscamos, ¿cuál es el vector CD? Ah, el vector CD es el vector que comienza aquí en C y termina acá en D. Es este vector así. Bien. ¿Nosotros tenemos algún vectorcito que sea así? Y rápidamente la respuesta, nosotros vemos nuestro vector es, ah, claro que tenemos un vectorcito que viene así. Es exactamente el B. Bien. Entonces uno se da cuenta al tiro de que gracias a la propiedad de que los vectores se pueden mover para cualquier parte, y como este es un hexágono regular, el hexágono regular al final va a tener, gracias a que todos los ángulos son 60 grados, y que por ejemplo este lado es paralelo a este otro, y así, así, entonces, muy bonito. Entonces al tiro sabemos que CD va a ser igual a nuestro vector B. Ahí tenemos el primero. Busquemos para la segunda. Entonces, esto, para el segundo, ¿qué nos piden acá? Para el segundo nos piden el vector AD. Entonces, para el segundo, el vector AD. Buscamos en el gráfico. ¿Cuál es mi vector AD? El vector que empieza en A y termina en D. Es un vectorcito que va por la diagonal, que va así. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que sumar o hacer algo con estos vectorcitos para que me dé este vector así. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, nosotros vemos, recuerden, para sumar y restar vectores, uno puede hacerlo de cualquier forma, es decir, uno puede tomar como cualquier camino. Entonces yo podría hacer como, voy a sumar el A, después voy a subir por acá, voy a subir por acá, y eso me debería dar, la suma de estos tres vectores me va a dar el vector final, porque así se suman los vectores. Entonces, pero me faltaría el vector de esto, ¿cómo lo hago? Hay muchas formas de hacerlo, pero lo que yo les recomiendo aquí es sacar este vectorcito, coloquémoslo de un color distinto, este vectorcito de acá. Porque si yo conociera este vectorcito aquí medio rosado, entonces yo lo multiplico por 2, es decir, ahí lo voy a replicar y va a estar aquí arriba, y voy a tenerlo listo. ¿Bien? Pero ¿cuánto me diría este vectorcito rosado? ¿Alguna idea de cómo obtenerlo? Entonces nosotros vemos, el vectorcito rosado, vamos a hacerlo, ¿no?, un poquito más grande para que quede más claro. Aquí está, el vectorcito rosado, que es la mitad del vector azul que buscamos, va a estar expresado, recuerden, un vector empieza aquí y termina acá. ¿Cómo hacemos eso? Podemos tomar un camino. Tomamos el camino de la, es decir, nos vamos hacia la derecha primero, y después cuando llegamos al punto B, vamos para arriba, hacia el punto O. Entonces, el vectorcito rosado es la suma del vector verde, el vector A, más este vector. Pero nosotros vemos al tiro de que este vector sería el vector B. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, gráficamente, el vectorcito, y es así, va a ser igual a la suma del vector A, va a ser este, más el vector B. Entonces, vamos a tener entonces de que esto
ser A más B, así nomás, puesto, va a ser mi vectorcito así. Pero recordemos que AD, que es el vector azul grande, es igual a 2 veces este vectorcito así. Entonces tenemos que multiplicar 2 veces A más B. A más. Entonces, ahí tendríamos nuestro resultado. El vector AD sería 2A más. Ya. ¿Una consulta, una duda? No, sigamos. El vectorcito que nos piden después es el EB. Entonces, abajo, cargar de nuevo, moverte. mm, Entonces, aquí ¿qué tenemos? Nos piden otro vector, el vector EB. El vector EB, por favor, número 3, el vector EB. ¿Cuál es? El vector EB es el vector que comienza en E. Por favor. Es la capa superior. Es el vector tipo. El vector que comienza en E y termina en B. Es un vector que viene hacia abajo. Mm. Entonces nosotros vamos a nuestros vectores que están guardaditos acá. El vector A y el vector B. ¿Qué vectorcito tiene la misma dirección? El vector B. El vector B va como hacia arriba hacia la izquierda, pero este vector va hacia la derecha hacia abajo. Entonces nosotros nos damos cuenta de que existe al tiro el vector anti-B. Tenemos una copia del vector B, pero que en vez de ir hacia arriba, en vez de ir hacia arriba, hay un vector que va hacia abajo. Y esa es la gracia de los vectores. El vector menos B tiene la misma magnitud, pero tiene el ángulo totalmente opuesto. ¿Por qué va hacia abajo? Ya, vamos de nuevo. Entonces, me piden acá, ejercicio número 3, me piden el EB. El vector EB es el vector que comienza en E y termina en B. Entonces, el vector que comienza en E y termina en B va aquí hacia abajo, hacia la derecha. Entonces, yo me doy cuenta al tiro. Pero este vector EB grande es paralelo al vector B que está aquí. El vectorcito B, recuerden, es ese vector que está de esta forma. Entonces, son paralelos. Además, yo recuerdo al tiro de que este es un triángulo que es equilátero, todo. Perfecto, ¿sí? Entonces, aquí se repiten los lados en todas partes. Este lado mide lo mismo, entonces uno ve al tiro. EB se invierte, ¿sí? Va a ir para abajo, sería como el vector que comienza en F y termina en A, sería como algo así. Así sería el menos B. Y uno ve al tiro que, tendrían que ser el vector B, pero 2 veces. Entonces yo tendría el vector menos B, que iría para acá, una vez. El vector menos B, que iría para acá, 2 veces. Entonces sería EB es igual a menos 2B. ¿Bien? Son dos vectorcitos B que van para abajo. Eso. ¿Qué más? Sigamos. Borramos todo acá. Nos piden el número 4, el vector CE. Ya. Vector C, ¿cuál va a ser? Vamos a lo chiquito. El vector C que empieza en C y termina en E. Este está más difícil. Es un vector que comienza aquí en el punto C y termina aquí en el punto E. ¿Cómo hacemos esto de aquí? ¿Alguna idea? Entonces recuerden, un vector simplemente es la suma de otros vectorcitos. Entonces nosotros acá vamos a tener que el vector A está relacionado como con el eje X. El vector A es como que está así. Necesitamos un vector que vaya como para allá. Y después necesitamos sumarle otro vector que vaya para acá, arriba. ¿Por qué? Porque así el vector CE sería la suma del vector, eh, aquí, para que lo vean bien, CE sería la suma del vector CO más el vector OE. ¿Bien? Entonces, CE sería la suma del vector CO más el vector OE. CO es el vector que viene así, el vector OE es el vector que viene así. Entonces, ¿qué vectores cumplen eso? Bueno, nosotros vemos de que este vectorcito de acá se parece mucho a la, pero la dirección contraria. Entonces sería el menos A. Entonces el vector CO sería menos A vector
más el vector OE. Pero el vector OE, ¿cuál se nos parece? El vector OE es un vectorcito que va hacia arriba hacia la izquierda. Igual que el B. Ah, es el B, es igualito. Entonces sería menos A más B, vector. Y ahí nos quedaría el resultado. Seguimos. Número 5. Y para terminar esta parte. Entonces, el número 5 nos pide el vector HE. El vector HE, H es el vector que comienza aquí en H y termina aquí en el E, hacia arriba. Ese vector está interesante. Es un vector que va hacia arriba. ¿Cómo podemos llegar con el vector A y el vector B para sacar esto? Entonces, aquí hay muchas formas de sacarlo. Eh, pero lo que yo quiero que ustedes recuerden es que siempre que tengan así hexágonos o cualquier cosa, intenten empezar aquí, desde la puntita, donde empieza el vector, hacer líneas, hacer vectorcitos que me den el resultado. Entonces yo puedo tomar un vectorcito así y tomar otro vectorcito que vaya así. Y eso me va a dar una suma que quizás me convenga. O podrían haber tomado hacia la izquierda. Eso igual es un resultado útil. Hacia la izquierda hacia acá y después que vaya otro hacia acá. Es igual. De hecho, cualquier combinación que ustedes hagan, les convenga, les sirve. Entonces pueden tomar también, no en este caso, pero un vectorcito así, y después toman un vectorcito que vaya hacia arriba, después otro vectorcito por acá. No importa el camino, mientras que empiecen donde empieza el vector, sigan como vectorcitos en cola, así como que aquí empieza uno, y está la flechita, después la siguiente flechita, están todos conectados, es decir, que se puede hacer una línea continua y que termine donde termina el vector, del inicio al final. No importa el camino que tomen, eso les va a servir. ¿Ven? Aquí lo más conveniente, y me doy cuenta al tiro, de que al final esto es como un triángulo, entonces yo voy a tener algo con el A, y después para subir por el triángulo puedo subir así o puedo subir así. Pero ¿cuál de los dos me sirve más? Me sirve el B. El B nosotros ya lo habíamos sacado en el ejercicio de resumen. Entonces me conviene este camino por la derecha, como por acá, y después por arriba. Y nosotros tendríamos este camino. Entonces vamos a tener entonces que el vector HE, y aquí notamos, el vector HE sería igual a el vector HO más el vector OE. Ya. Entonces, ¿cuánto vale el vector HO? El vector HO es como la mitad de todo esto. ¿Por qué la mitad? Y aquí, para que recuerden, en un triángulo, este es un hexágono regular, significa que está hecho de puros triangulitos eh, equiláteros. En un triángulo equilátero, todos los lados son iguales, es decir, este lado es igual a este, que este lado es igual a este. Y si uno lo divide por la mitad, así esto va a ser un ángulo recto. Y aquí vamos a tener otra medida que esto va a ser la mitad del lado y la mitad del lado. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a tener de que si el vector A es un vectorcito que tiene esta medida entera, para acá, eso es el vector A, en realidad lo que tenemos aquí es un vector chiquitito, un vector escalado, que sería A medios. ¿Por qué A medios? Porque iría igual en la misma dirección, pero es la mitad. ¿Bien? Entonces, el vector HO sería A medios. Vector alfa partido en 2. Alfa, disculpa, el vector A partido en 2. Más el vector OE. Pero el vector OE nosotros ya habíamos visto que era beta. B, disculpa. Entonces el vector H sería igual a medios más beta. Ahí estaría. ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no, vamos a seguir. Este ejercicio es largo y Karina lo hizo y me le pidieron más que nada que avanzáramos en el siguiente ejercicio para que quede grabado más que nada. ¿Bien? Así que, ah, y este ejercicio es el de mañana, el último, así que no hay problema. Así que yo creo que vamos a hacer este ejercicio de acá. Quizá el ejercicio, si este es el 3 sería el ejercicio número 4. ¿Bien? Más que nada para que quede grabado. Entonces, vamos a saltarnos el tiro al ejercicio 4. Yo lo voy a grabar todo al final, pero recuerden que quedan 10 minutos de ayuda al día. Así que aquí me tengo una caja, ¿muy bien? Sobre la cual actúan tres fuerzas. ¿Y por qué las fuerzas son importantes? Las fuerzas son vectores. Se suman como vectores, ningún problema.
se representan con flechas. ¿Hacia dónde debería apuntar una cuarta fuerza de tal manera que la suma total de los vectores sea igual a cero? Entonces aquí yo tengo tres flechitas, ¿bien? Y necesito que al agregarle una cuarta fuerza, una cuarta flecha, la suma de todas estas cosas me da cero. Entonces, ¿cuál es como un ejercicio de aplicación? Oh, yo hice este gráfico. De verdad. Curioso. Entonces, eh, tenemos acá una masa M, como que está medio raro aquí, no está tan bonito. Así, ya. Entonces, tenemos tres fuerzas. Ya, ya me resigné y mejor lo voy a dibujar porque esto está un poco molesto acá. 4 por 4 por aquí. Entonces aquí tenemos una masa M. Tenemos una flecha hacia la derecha que tiene largo 2, una fuerza. Tenemos una flecha hacia abajo que tiene largo 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, hasta acá. Y tenemos una tercera flecha que tiene menos 4,3. Entonces sería menos 4, 1, 2, 3, hasta acá. Y terminaría aquí. Son mis tres flechas. Bien, entonces son mis fuerzas y me dicen hacia dónde debería apuntar una cuarta fuerza de tal manera que la suma total de los vectores sea igual a cero. Entonces lo que me piden acá es, yo tengo tres vectores, vamos a llamarle a este el vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector ABC, sí, eso es más útil. Entonces tenemos el vector A, el vector B, el vector C. Y me piden hacia dónde debería apuntar una cuarta fuerza de tal manera que la suma total de los vectores fuerzas sea igual a cero. Entonces, la suma de los vectores fuerzas sea cero, significa, así como la sumatoria así de fuerzas es igual a cero, o mejor dicho, que cero va a ser igual A más B más C más un nuevo vector D, vectorcito D, esto va a ser igual a cero. Bien, entonces esto es lo que me pide. La suma de los vectores sea igual a cero. Aquí no hay resta en ninguna cosa, se suman los vectores. Entonces aquí solamente tengo que despejar el vector D. Para eso necesito saber cuáles son los vectores A, B y C. Entonces vamos a hacerlo aquí de la manera que nomás nos convenga. Entonces para el vector A, vamos a anotar al tiro. El vector A, ¿cuánto mide el vector A? El vector A son, si uno aquí coloca el origen, entonces el vector A serían 2 unidades hacia la derecha. El vector A sería entonces 2 unidades hacia la derecha, significaría 2, ¿y cuántas va para arriba? Nada, sería 0, 2,0. Siguiente, el vector B. El vector B, le colocamos el origen, aquí está el origen. Cada vez que le coloco el puntito del origen es como si colocara aquí el eje X, el eje Y, y después mido. Entonces, eso, en este puntito aquí sería 1, 2, 3, 4 unidades hacia abajo. ¿Bien? Entonces, si son 4 unidades hacia abajo, tendría que ser 0,4. Rojo, por favor. 0,4 unidades hacia abajo. El vector C sería ¿cuánto? El vector C sería este vector acá. Entonces uno coloca aquí, en el origen del vector, uno coloca el origen del sistema de coordenadas, X, Y, 0, menos 4, sí, pero me equivoco. Claro, porque es negativo. 0, menos 4. Gracias por el detalle. Lo va apuntando hacia abajo. El vector C, aquí está. Entonces, el vector C, si aquí está la coordenada X positiva, es como que si uno fuera 1, 2, 3, 4 unidades hacia la izquierda. Así que sería menos 4, y después de ahí uno iría 1, 2, 3 unidades hacia arriba. Serían 3 unidades hacia arriba. Sería menos 4,3. Entonces ahí tendríamos los tres vectores. Y hoy sería una cosa de sumarlos nomás. Sumamos los tres vectores. Entonces A más B más C es mejor dicho, el vector D
a ser igual a menos A más B más C, como despejándolo. Eso es lo que estaba haciendo acá. Entonces, ¿cuánto es A más B más C? Bueno, sería 2,0 más 0,-4 más -4,3. Todo esto va a estar en un corchete negativo. Entonces, podemos sumarlo. Y esto se suma, recuerden, tenemos la coordenada X, le vamos a tener la coordenada Y. La coordenada X sería 2 más 0, menos 4 sería -2. Después el siguiente sería el corchete negativo. Ah, ya. Esto viene, disculpen, que quizás me salte un pasito, hacer una cosa. Aquí. Recordemos de que usamos esta ecuación de aquí. La sumatoria de todos los vectores es igual a 0. Si suman los vectores tienen que dar 0. Entonces, yo pasé todo esto restando. Bien, hacia el otro lado. Entonces, así, restando por acá. Menos todo esto es igual a D. ¿Sí? Para despejar el valor de D. Entonces ahí me quedaría menos el corchete, que era el corchete que colocamos ahí. Entonces, ese menos que está ahí. Es el menos que pasó de la suma. Bien, ahora sí. Entonces sería 2 más 0 menos 4 menos 2. En el eje Y sería 0 menos 4 más 3. Menos 4 más 3 sería menos 1. 2 menos 1 sería el vector que estaríamos buscando. Entonces mi vector de nuevo, para que la suma de vectores de fuerza es igual a 0, tendría que ser menos 2,1. Y nosotros podemos verlo visualmente. Esto un poquito para el lado. Entonces, si nosotros aquí tenemos nuestro vector A, vamos a hallarlo por aquí. Aquí tenemos nuestro vector A. Tenemos nuestro vector B. Recuerden, como sumamos vectores, la suma de los vectores tiene que ser 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que volver al mismo punto de origen. B está acá. Oh, después voy a sumarle el C. El C. El vector C estaría aquí. Y entonces se le suma el vector nuevo, el vector D, va a tener que ser este vectorcito por acá, para que volvamos al origen. Bueno, este era mi origen. Entonces, mi vector D va a tener que ser así. Y si nosotros vemos visualmente, ¿cuánto mide el vector D? Serían 1, 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. ¿Está bien? Ah, no es 100%. Ah, no, no. Cometí un error. No es que yo cometí un error. Menos D igual a... Sí, el menos. Sentía que me faltaba un menos por ahí. El corchete que nombré y no apliqué. Sería menos esto. Entonces D, me encontré el tiro con menor. Sería 2,1. Ahí sí, perfecto. Uno se encuentra con los errores al tiro porque nos damos cuenta, 2,1. ¿Tiene sentido? Sí, tiene súper sentido. Aquí está el vector D, que tiene dos unidades hacia la derecha y una hacia arriba. ¿Ven? Ahí tendríamos que esta es la suma de vectores igual a 0. Suma de fuerzas sería igual a 0. Ahí tendríamos nuestro vector de 0. ¿Ven? ¿Alguna consulta, alguna duda? Gracias por hacerme notar el detalle. 10,1 sumando las flechas y sumando súper. Exactamente lo mismo, solamente que a veces uno no tiene como la forma de tomar las flechas sin recortarlas o sin estar con un computador. Entonces, la cosa visual es igual útil para hacerse como la idea. Así que uno ya dibuja así un boceto rápido, me va a tener que dar un D con las dos coordenadas positivas. Y eso porque es como para allá y para allá, entonces tiene que ser positivo. Entonces, si me dan los dos negativos, algo hice mal. Perfecto. Son las 4:10, es su horario para retirarse, si es que tienen que irse. Yo voy a seguir con la ayudantía, con los ejercicios que nos faltan, así que a los que se tienen que ir, que tengan muy buena tarde, y a los que no, sigamos con la ayudantía. Entonces,
ejercicio siguiente. Voy a dejar el ejercicio número 3 para el final, porque es complicado. Y los ejercicios que están aquí son más prácticos. Entonces, si este es el ejercicio 4, este tiene que ser el ejercicio 5. Ejercicio número 5 nos dice, obtenga las componentes de los siguientes vectores. Entonces, por favor, vamos a ver. Entonces aquí nos dan primero un vectorcito A. Vector A va a ser A de magnitud 12 newtons con un ángulo de 37 grados sobre el eje X. Entonces aquí la forma en que nos dicen el vector sería 12 newtons con un ángulo de 37 grados sobre el eje X. Esa es la forma en que nos dan el vector, pero me piden sacarle el vector en forma de componentes. ¿Ya? No en magnitud de ángulo. Entonces nosotros ya supimos cómo hacer eso. Eso está acá. Recuerden, lo que nosotros fue transformar esto de componentes, componente AX y componente Y, a magnitud y ángulo. Entonces nosotros ya supimos qué hacer. Para sacar la magnitud, tenemos que sacar la raíz de cada una de las cosas. Para sacar el ángulo, uno tiene que aplicar la tangente a la menos. ¿Bien? Y si no se acuerdan, porque dicen, pucha, pero ¿cómo voy a acordar de eso, profe? No se preocupen, dibujen. ¿Bien? Lo voy a hacer para el primer ejercicio. Entonces aquí tenemos el eje X y el eje Y, un poco exagerado parece, X, el Y, me dicen que tiene una magnitud de 12 newtons a 37 grados. 12 newtons a 37 grados. Eso sería, 3 por 4 casi. No. ¿O sí? 37 grados son, no, no importa. Entonces, digamos que va a ser más o menos así, en otro color. Mi vectorcito A, va a ser algo así. No se preocupen, no está a escala. Pero no se preocupe si está a escala o no. Nosotros vamos a saber de que tenemos este vector mide 12 newtons, es decir, su largo hasta acá, son 12 newtons, eso es lo que significa, magnitud, y el ángulo que tiene aquí es de 37 grados. Entonces, lo que uno quiere, recuerden, quiere sacar son las componentes. Aquí va a tener una componente AX, componente AI, ¿ya? Entonces, necesitamos sacar cuánto es. ¿Cómo uno puede sacar? La forma más sencilla de pasar de ángulos y magnitud a componentes es con el seno y con el coseno. ¿Bien? Y esa es la manera que me gustaría que ustedes lo recuerden. Entonces, para sacar el vector AX, el vectorcito AX, está en verde, disculpen. El vectorcito AX, recuerden, es la componente AX en el itongo, y el vectorcito AI es la componente AI en jotetongo. Lo que uno realmente busca es esto de acá, porque el otro ya está dado. Entonces, ¿cómo sacamos AX? AX, necesitamos algo que me dé AX que esté relacionado con el ángulo y con la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué nos conviene ahí? Algo que tenga al cateto adyacente y la hipotenusa. La respuesta vendría coseno, automáticamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Lo que hacemos acá, entonces el coseno de 37 grados tiene que ser igual a ¿qué? A el cateto adyacente, que en ese caso sería el valor de la magnitud de X, dividido en los 12 newtons. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de hacer. Y aquí habrá que despejar. Entonces, AX, lo mismo, ¿no? AX es igual a 12 newtons, pero los 12 newtons pasan multiplicando por acá. Esto ya no nos interesa. Entonces, AX va a ser igual a 12 newtons por el coseno de 37 grados. Y eso es igual a, bueno, el coseno de 37 era un número bonito, pero no me acuerdo. 47, no, por favor. Por favor. 2 más 2.
¿Esto siempre funciona? Sí. Coseno de 37 grados, voy a poner, cambiar de grados acá, 0,8, ya, sí. Aproximadamente 0,8. Sería 0,8 por 12, me da 9,6. Aproximadamente es 0,8. 12 newtons por 0,8, 12 por 8 es 96, así que sería 9,6 aproximadamente. Vamos a estar 9,58 acá. Ese sería mi valor de la X. ¿Bien? Y para mí ahí, entonces con el ahí se hace con el seno. ¿Acá? El valor de AI. Entonces uno va a tener el seno de 37 grados. Con los colores, por favor. Seno de 37 grados. Tiene que ser igual a el valor de AI partido por la hipotenusa. 12. El seno, recuerden, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Está bien? Sí. Entonces ahí hay que despejar nomás. Entonces se pasa exactamente lo mismo. Se pasa multiplicando el 12 newtons hacia la derecha. Hacia la derecha. Y el seno de 37 es 0,6, ¿no? Seno de 37 grados, ¿está bien? Y 0,6. Sería 12 por 0,6 newtons, igual a la I, por 12. Sería 7,22, o sea, 7,2. 7,2 newtons. Este sería entonces el valor de mi componente I. Entonces, finalmente, hay uno, el que le dicen las componentes del vector A. Uno dice, de manera final, el vector A va a tener componente AX. ¿Cuánto va a ser el AX? AX, ahí, va a ser igual a AX vale 9,6 newtons y el ahí vale 7,2. O pueden colocar el newton afuera, es igual que, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ahí tenían las componentes. Y como fórmula final, así como para sacar siempre cualquier vector con sus componentes, y la voy a dejar arriba como en la parte del resumen, donde está. Esta de magnitud a campo. Entonces aquí podría poner trabajo, pero no mucho. Pero si tenemos esto de acá, de ahí lo voy a arreglar, lo voy a dejar abajo. Entonces, si yo quiero pasar de componentes a, discúlpeme, de magnitud y ángulo a componentes, entonces mi vector A va a ser igual a, ¿cómo se hace esto? El componente AX es igual al coseno por el tanto. Entonces, me va a quedar la magnitud del vector, es decir, la magnitud de A multiplicada por el coseno del ángulo. Eso va a ser mi componente X. Y la componente Y va a ser la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. Entonces, de esta forma, uno puede obtener, de si se pasan eh, de componentes a, discúlpeme, de ángulos a componentes. Entonces, esto sería el AX, esto sería el AY. Bien, esta es la otra fórmula que les voy a correr por arriba, es cómo se pasa del otro lado hacia el uno. Súper útil. Ya. Ahora que sabemos las fórmulas completamente, vamos a la B. Ya que un poquito. La B, de magnitud 7 metros partido por segundo, es decir, es una velocidad, un ángulo de 143 sobre el eje X. Uy, ya está interesante. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Podemos hacer el grafiquito, si es que a veces nos complica alguna cosa, o algún detalle con signos o cosas así que nada nos pilla acá.
Y vamos a extenderlo para acá porque este parece que es negativo. Entonces me dice que va a ser 7 metros por segundo con un ángulo de 143. Es decir, 143 está entre 90 y 180. Y digamos, por ejemplo, que es más o menos así. Entonces aquí el ángulo alfa, el ángulo aquí son 143 grados. Y la magnitud sería 7 metros por segundo. Este sería mi vector B. Entonces nosotros ya sabemos cómo sacarlo. Ahora, importante eh, que ustedes se fijen claramente en los signos y en todo eso, comprobar más que nada, porque hay muchas variaciones que pueden salir por el seno y el coseno de cosas. Entonces, un hecho normal sería como sacar al tiro automáticamente el seno y el coseno, pero ahí los recomiendo siempre que hagan esto, que a veces hagan el dibujo. Entonces, uno podría llegar y aplicar la fórmula, pero veamos cuál es el detalle con esa fórmula. Porque no es tan absoluta como parece. Sería B por el coseno del ángulo en Itongo, ¿sí está bien? Y sería B por el seno del ángulo en JT. Entonces, B lo conocemos. ¿Cuánto es el coseno de 143? Entonces nosotros buscamos coseno de 143. Eso sería menos 0,8. Sería 7 metros por segundo por 0,8. Llegar y reemplazar. Y el siguiente, ahí está, esto estaría bien. Entonces, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Espera, menos 0,8. Ahí está. Siempre revisen, y esto es lo que yo les pido. Calculemos el siguiente y de ahí vamos a comprobar. El siguiente sería 7 metros partido por segundo multiplicado por el seno de alfa. El seno de alfa, en este caso, el seno de alfa sería el seno de 143. O sea, es seno 143 grados me da 0,6. Eso sería por... ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? En el primero nos daría 7 por menos 0,8, así que sería 7 por menos 0,8, eso es menos 5,6 metros partido por segundo. ¿Y eso tiene sentido o no tiene sentido? Esa es la pregunta. ¿Tiene sentido de que la coordenada x, es decir, el bx, este es el bi, por favor, el bx sea negativo? Sí, porque este vector se suma de dos vectorcitos. El bx viene para acá, el bx viene así, y esta flechita es negativa. La componente bx sí es negativa. Y la componente bi va a tener que ser positiva. En este caso sí funciona. Entonces, tendríamos 7 por 0,6. 7 por 0,6. Sería 4,2. 4,2 metros partido por segundo. ¿Tiene sentido de que la componente i sea positiva? En este caso sí, no hay ningún problema. Ahí estamos claros. Siempre revisen eso por si acaso, porque a veces el error que generalmente más se comete acá es que uno toma este ángulo de acá, ¿ya? Y, y les muestro por qué no funcionaría. Cuando uno tomaría ese ángulo de ahí, ese ángulo sería 180 menos 143. Sería 37 grados. Ah, perfecto. Entonces uno aquí, si uno hubiera sacado el coseno de 37, ahí es una fuente de error. Porque me hubiera dado un 0,8, 0,8, pero que es positivo. ¿Se dan cuenta que aquí me sale positivo? Y aquí me salía un 0,8, y si se fijan bien, aquí tiene un signo negativo. Todo aquí es un signo negativo. Entonces, fíjense bien que el ángulo tiene que estar tomado desde el eje X. ¿Ya? De hecho, hasta veces sacándolo así no funciona en ocasiones. No recuerdo mal. Déjame comprobarlo así rápidamente con un vectorcito que sería 180 más 37. Más 37. Tendría 217 grados. ¿Ya? Entonces, si uno, por ejemplo, sacara el coseno de 217 grados, me daría negativo, lo cual estaría bien.
pero me interesa el coseno de 200, ¿eso está bien? Es que hay en ocasiones que no salía bien este ejercicio, con el seno. Creo que está bien, sí, está bien. Seno de 217 grados y me debería dar negativo. Así que eso está perfecto. Entonces no hay ningún problema, la fórmula funciona siempre. Si supera 180 grados, parece, sí se puede ocupar la fórmula. Pero lo importante que tienen que tener y recordar ustedes es de que es el ángulo que se mide desde el eje X y se mide de esta manera así, positivo. Eso es todo lo que tienen que recordar para esta fórmula. Bien, déjenme comprobarle una última vez. 270 más 37 sería 307. Entonces, coseno de 307 debería darme positivo. Claro, está bien. Positivo. Y el seno de 307 debería darme negativo. ¿Está bien? Ah, perfecto. Sí, esta fórmula funciona siempre. Sí. Es otra fórmula que es la que no funciona siempre, que es la que hay que tenerle precaución. No me acordaba si era bien esto. Esta fórmula es universal. No se hagan nada. Pero recuerden, el ángulo siempre se mide, el ángulo alfa, siempre se mide desde el eje X. Eso es todo el requerimiento que tenéis. Entonces, si tienen que darse la vuelta completa, tienen que representarlo así. Pueden sacarlo si de repente les sale un ángulo, no sé, un ángulo para acá, y le dicen esto es, no sé, gamma. Ustedes no pueden decir al tiro el coseno de gamma, sino que tienen que decir el coseno de 360 grados menos gamma, o algo así, que es toda la vuelta menos este cachito, y cosas así. Entonces, eso es lo importante para estos ejercicios. Me sacaba el canvas. Aumentémoslo a 100 entonces. ¿No ven? Perfecto. Y entonces terminemos el último ejercicio que me piden con magnitud y una dirección que es distinta. Entonces, recuerden, cada vez que me digan magnitud o dirección, al final la dirección se refiere al vector unitario. Conferencia unitaria y todo. Pero aquí tenemos un vector, aquí nos dan un vector de esta forma. Entonces el vector C va a ser igual. Aquí tenemos, nos dicen con la magnitud y con la dirección de este vector C. Esta dirección que está acá, ¿esta dirección es unitaria o no es unitaria? ¡Oh! Es harta materia. Em, recordemos que un vector se puede expresar así, como su magnitud multiplicado por el mismo vectorcito unitario. El unitario es con el todo. ¿Bien? Y esto es cuánto mide, en color, cuánto mide. Y este vector de acá es la dirección con magnitud 1. ¿Bien? Es decir, si mi vector C estuviera en cualquier dirección, no necesariamente en el eje X o en el eje Y, este sería mi vector C. Entonces, mi magnitud sería el largo, entonces ahí no hay problema, eso sería como C, de toda la magnitud de este vectorcito, pero la dirección sería un vector unitario, que estaría como igual aquí, empezaría en el origen, y que tendría aquí una magnitud 1. Entonces, este cetongo, si uno le saca la magnitud, sería 1. ¿Bien? ¿Y cómo se saca la magnitud? Nosotros vimos, la magnitud del vector, si el vector C, entonces tiene que ser la raíz de todos sus componentes. Entonces, los componentes, no sé, pues, cx al cuadrado más y al cuadrado. Es lo que estaba arriba, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, con esto nosotros podemos utilizarlo para obtener al tiro ese vector. Aquí nos dicen un vector de vectorcito, pero en realidad esto debería ser c vectorcito. Eso porque es fácil. ¿Ya? Eh, porque este vectorcito es unitario, pero eso no es tan evidente para ustedes, así que más importante sería saber si este vector es unitario. ¿Bien? Entonces, ¿cómo uno saber? Aquí está. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si un vector es unitario? ¿Bien? ¿Alguien me dice cómo saber si un vector es unitario? Pa, pa, pa. La gracia de un vector unitario es que su magnitud sea 1, nada más. Entonces, ustedes le van a sacar la magnitud a este vector, en este caso
vector C, van a ver, este vector es unitario sacando la raíz de todas sus componentes. Entonces ahí tendría entonces la componente cx al cuadrado más ci al cuadrado. Pero el problema aquí es que no tenemos ninguna de las componentes del vector, así que de esta forma no nos sirve. Pero algo que nos serviría, sí, sería que si nosotros nos dicen que este vector tiene magnitud 8 Tesla, creo, ¿sí? 8 Tesla, tiene esta dirección aquí, si esta dirección fuera unitaria, es decir, si ese vectorcito D fuera un vector unitario, spoilers, ya lo es algo que se debería haber dicho, eh, tenemos que comprobar si es unitario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer que esto sea 1, pero en este caso, ahora va a ser la magnitud del vector unitario, en este caso, este de vector sí. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la magnitud de ese vector? Hay que sacarle la raíz. Vamos a colocar en otro color, porque el rojo satura demasiado. La raíz a cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces, nosotros vemos aquí la primera componente es 1 partido en raíz de 3 y eso al cuadrado. Entonces sería 1 partido en raíz de 3 y todo eso al cuadrado. Se le suma menos 1 partido en raíz de 3 y eso al cuadrado. Sería menos 1 partido en raíz de 3, todo esto al cuadrado. Después le sumo 1 partido en raíz de 3 y eso igual al cuadrado. Entonces, ahí estaríamos. Entonces, esto es simplemente un hecho de sacar la raíz. No tiene eh, más complicaciones. Entonces, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Raíz de 3 al cuadrado, la raíz con el cuadrado se cancela, así que se me quedaría 3. Me quedaría 1/3. Menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y raíz de 3 al cuadrado sigue siendo 3, así que sería más 1/3. Esto igual daría 1/3. 1/3 más 1/3 más 1/3 son 3/3. Eso sería raíz de 1. Y raíz de 1 es simplemente 1. Entonces me dicen automáticamente la magnitud de este vector es 1, por lo tanto es un vector unitario. Eso es lo importante. La magnitud de este vector es 1, por lo tanto es unitario. ¿Ya? Y como es unitario, entonces ahí nosotros podemos al fin y al cabo recordar. ¿Cuál es la definición de un vector? Un vector está dado por su magnitud y por su dirección. Entonces, mi vector acá, mi vector C, va a estar dado por la magnitud del vector multiplicado por la dirección. Pero la dirección ahora, ¿cuánto es? En este caso va a ser el vectorcito de tongo. La dirección unitaria va a ser ahora como este de tongo, que en realidad está con esta flechita, pero lo voy a llamar así. Es decir, de que d vector es igual a de tongo. ¿Para qué? De ahí. Entonces, desde ahí saldría de que d vector es igual a d. Pero ahí nosotros podemos reemplazar. Entonces, c vector, ¿cuánto es la magnitud del vector? 8 Tesla. ¿Cuánto es la magnitud, cuánto es el vector unitario? Entonces aquí nosotros vamos al vector unitario y lo escribimos. Simplemente lo escribimos así. Sería mi tongo, tongo y el catongo. Cerramos y el itongo es 1 partido por raíz de 3 más, en este caso no, disculpen, menos 1 partido por raíz de 3. La otra ayudantía, ¿cierto? Ya. Y voy a dejar acá ya la ayudantía, aquí ya se me conectó mi compañero, se me había olvidado. No se preocupen, más 1 partido por raíz de 3. Y ahí tendríamos después multiplicando nuestra recta. Así que eso pues chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda?